la orden bien pueda que se le ofrece. Bienvenidas y bienvenidos al episodio de Murmullos de la Plaza. En un primer momento recorrimos junto a Erika Orozco los pasillos del pabellón del Cambalache, donde los objetos usados, las voces y las memorias se volvieron materia de creación. Hoy nos movemos del ruido de la plaza al sonido del taller. Aquí, entre cables, bocetos y pruebas, esos objetos comienzan a transformarse en un dispositivo sonoro que guarda y reproduce historias. Hola a todos y todas, mi nombre es Sofía Vargas, soy estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. En este episodio hablaremos acerca de cómo se construye el dispositivo sonoro del proyecto Objetos Residuales. Me encuentro en conversación con Erika Orozco y César Aguirre. Erika es artista visual y César es ingeniero electrónico. Bueno, para empezar, la primera pregunta, pues, como hablarnos acerca después de todos esos recorridos que se hicieron, digamos, por el Cambalache, por la galería, por el pabellón, ¿cómo llegaron a la construcción de este dispositivo? Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Me alegra poder compartir este espacio con César. Gracias. Realmente a partir como de varios recorridos que incluso César me acompañó a algunos por los pasillos del pabellón, empezamos como por un primer boceto. Fue como un boceto base. En un principio se pensaba que el dispositivo fuera totalmente hecho de parlantes. Siempre ha estado como presente la idea de que sea un dispositivo móvil, porque lo que nos interesa es que pueda recorrer los pasillos del pabellón, porque es como la forma que hemos encontrado digamos, quizás como más sincera también de poder hacer socialización a este proyecto con los y las vendedoras. Entonces partimos como de un boceto guía, pero fue precisamente a partir de esos recorridos, a partir de las visitas, de conversar, de ver que con cada visita algunos de esos objetos iban cambiando porque los venden, porque los sacan de donde estuviesen escondidos para ver si se venden. Sí, como que los locales se van transformando y fue a partir de eso que ya empecé como a hacer una construcción de un boceto que no solo estuviese como hecho a partir de parlantes, sino que tuviese también otros objetos que tuviesen como una relación con lo sonoro. Entonces ahí aparece una cítara, aparece una guitarra, también está el tocadiscos, que es como uno de los dispositivos que más se ven allí, porque recordemos que en el pabellón del Cambalache hay un gran porcentaje como de elementos sonoros, pero como de otro tiempo, ¿no? Entonces ese dispositivo es un dispositivo, tocadiscos es un tocadiscos viejo. Entonces ahí fue como empezar a integrar como todo esto y ver que cómo lo podíamos como empezar a transportar. Entonces empezamos a hablar como de una especie de carreta que también es como los vendedores en la plaza se movilizan, mueven sus frutas, sus verduras, hacen como sus transportes dentro de la misma plaza y ver y ya como la parte técnica, cómo resolver eso que en términos como el boceto solo responde a algo, digámoslo, muy visual, pero entonces en términos como de lo práctico, de lo técnico, de cómo va a empezar a funcionar y hacer que este dispositivo también fuera como autónomo, si pudiese como, y que pudiera funcionar. Entonces un poco así como fue que empezamos. Muy bien. Y César, cuando a ti te llega como este boceto con todas estas ideas de Erika, ¿tú cómo lo tomas, digamos, desde tu lado más ingeniero, más Claro. desde otro ámbito también? Bueno, digamos que vale la pena resaltar ahí que es pues es un proyecto distinto. Normalmente yo estoy como acostumbrado a desarrollar proyectos que son o más comerciales o incluso más industriales. Entonces, digamos que abordar un proyecto desde otra sensibilidad también implica pensar diferente y eso hace que digamos como los retos técnicos se aborden, se utilicen las mismas herramientas pero con un abordaje distinto. Entonces, particularmente para este proyecto, el primer requerimiento, como lo primero que conversamos, es, bueno, debe ser móvil. Y al pensarlo de esa manera, pues ya inevitablemente pensamos en un sistema de baterías, algo que almacene energía y que pues podamos, digamos, emitir ruido, ¿sí? Emitir sonidos. Y eso requiere obviamente bastante energía, entonces empezamos a diseñar todo como desde ahí.
Después, digamos que me parece importante mencionarlo acá, y es que como que todo nace desde un concepto que es el de los adaptadores. En realidad, todo este proyecto se basa en ensamblar muchas cosas, objetos que son residuales, objetos que ya lo mencionó Eri, el tocadiscos digamos que tiene unos componentes viejos y que requiere una adaptación distinta a lo que requeriría un parlante que esté solo o un conjunto de parlantes de diferentes tamaños. Entonces había que básicamente como sí, adaptar todo el sistema para que pudiera emitir sonidos de manera distinta, que pudiera acoplarse, que pudiera programarse con los sistemas que tenemos hoy, que fuera muy maleable, muy fácil pues, en general como de operar, y al mismo tiempo que se viera viejo, ¿cierto? Como que pudiera como verse como un ensamble muy natural, muy orgánico, ¿cierto? Sí. Entonces creo que hay un montón de retos ahí en ese sentido, pero digamos que nace desde ahí, como de ese requerimiento de que debe ser móvil. Entonces ya desde ahí se empiezan a generar otro tipo de bocetos que ya no son como desde el arte, sino que son desde lo técnico. Luego eso se empieza como a juxtaponer. Y pues escuchando todo esto me surge como una pregunta también, ¿por qué un dispositivo sonoro? ¿Por qué no digamos otro tipo de funcionalidad? No sé, ¿por qué el ruido? ¿Por qué digamos lo de los instrumentos? ¿Por qué surge como toda esta duda también por el sonido también del pabellón? Digamos que cuando uno tiene la experiencia de entrar al pabellón, me parecía que incluso no solo en el pabellón, sino como en la galería, es como un espacio muy sonoro. Estás todo el tiempo como conviviendo con diferentes voces de los vendedores, pero también de las personas que entran a comprar. Mm, También está como este asunto del pregoneo, en fin, el pasar de los carros. Pues, la galería sigue estando en el centro de la ciudad. Entonces pasan como muchas cosas. Pero cuando entré como al pabellón, eh, uno de los primeros vendedores que recuerdo es el mono. Y el mono está probando sus discos. El mono está haciendo sus soniditos. El mono está reparando cosas. Y siempre hay como, incluso uno podría hablar como una especie de banda sonora de pabellón, ¿no? Claro. O sea, están como los clásicos como de boleros, tangos. Tú en el pabellón del Cambalache no vas a escuchar algo tan reciente como algo de reggaetón, ni siquiera de pop. Es esa la banda sonora que le pertenece como al Cambalache. Entonces por ahí también ese asunto de lo sonoro, pero además como que también está esto de que uno se encuentra sobre todo con muchos parlantes, se encuentra con muchos equipos de sonido, con las bocinas. Ahora lo que decía César también es como muy importante, y es que no, una de sus prácticas en los vendedores no solo eso, vender, sino también reparar, ensamblar y reciclar. Entonces hay como varias labores también en ese pabellón, y creo que ahí fue como en donde empecé como a decir, bueno, tiene que ser como un dispositivo sonoro, porque también para confesar que, que los ensamblajes que hemos empezado a hacer son ensamblajes muy de la naturaleza del pabellón, de cómo ellos acomodan sus cosas, que es una encima de la otra, colgando, como, así como sin mucho espacio, porque tienen tantas cosas que no saben qué tienen. Entonces, es como tú le preguntas a ellos por algo y ellos dicen, ahí debe haber algo, pero no sé dónde, y empiezan como a buscar. Entonces ahí también como que esa fue la forma en la que se empezó a resolver, y luego también pensaba como en esa socialización, y veía que también hay un asunto mucho más complejo, porque digamos lo que el proyecto también tiene como tiene varios retos, ¿no? Y uno de los retos principales es que es un proyecto que trabaja con comunidad. Y cuando se trabaja con comunidad hay que tener una relación, ¿cierto? Hay un asunto de cercanía, de ser sinceros, y creo que a través de la voz fue que logramos que se soltaran un poco más para conversar a través de las diferentes entrevistas que se hicieron. Cuando les pones la cámara, hay como una distancia, como un asunto ahí, como me voy a ver.
Entonces trabajar con sonido también lo facilita, pero el proyecto también además tiene este asunto es que se socializa por medio de Radio Soberana, ¿sí? O sea, si la idea es transmitirlo por la radio. Entonces creo que era como ir un poco encontrando también cuáles son esas formas en las que ellos también reciben información, están acostumbrados a recibir información y ser como consecuentes con eso, un poco. Y también pues me parece como muy particular, digamos, de la galería que también, como tú mencionabas, como que todos estos objetos son, digamos, objetos reciclados, objetos antiguos, objetos que pues han ido a parar allá por X o Z. Entonces, pues también es como muy interesante ver como todas las historias y todas las memorias que confluyen en la plaza y cómo las personas que trabajan allá y que comercian con esos objetos también de algún modo están preservando algún tipo de memoria, aunque puede que no lo perciban tanto así de esa manera, pero pues digamos en estas épocas que son como tan efímeras en cuanto digamos al uso de los objetos y así, pues como que ir a la galería y ver todos esos objetos antiguos es como ver un viaje al pasado, a digamos una resistencia a la obsolescencia y a como el consumismo de algún modo, y pues yo creo que también lo que ustedes están intentando hacer con este proyecto precisamente es en parte también eso, como rescatar todos esos objetos para darles como una nueva funcionalidad. Y también pues en cuanto a la funcionalidad, me surge otra pregunta, digamos que todos esos objetos, como tú mencionabas, eran de segunda mano o estaban rotos, ¿cómo fue el proceso, digamos, de reparación, de construcción también en cuanto a esto? Sí, eso es como uno de los grandes retos, o sea, del proyecto, porque me acuerdo, por ejemplo, que, digamos, lo que cuando empezamos a ver qué objetos podían estar, el tocadiscos fue reparado por el mono, o sea, en algún momento lo recibió, lo reparó, y cuando lo empezamos a trabajar en el taller junto con César, nos dimos cuenta que en el botón de encendido no enciende. Sí. O sea, ese botón no sabemos qué hace. Entonces se prende de otra manera. ¿Por qué? Porque seguramente cuando hizo sus ajustes, algo hizo de manera directa, ¿no? Eso pensamos, como que movió ahí algún cable, pensó que por ahí le salía más fácil, o simplemente el botón no lo pudo hacer funcionar. O sea, ahí también ahí como la van resolviendo. La guitarra, por ejemplo, que encontramos es una guitarra que solo tenía la parte de atrás, o sea, no tenía la parte de adelante, no tenía cuerdas, ni boca. Es como una cáscara. Era como una cáscara, Sí. pero recordaba también que el mono tenía muchas guitarras y cuando le preguntaba por qué era porque me decía que él sabía tocar guitarra, que siempre le había gustado la música, entonces también hay como un asunto de relacionar también un poco esas historias, como dices. Y en el caso de la cítara no tiene cuerdas, entonces fue como que también reunir todos esos objetos y ver cómo se podían también como potenciar, también siguiendo como las mismas lógicas de ellos, que son, se abre para ver si se puede arreglar, si no se sacan partes y se reciclan o se ensamblan cosas, se unen, se sacan compuestos de uno para hacer otras. Entonces el proyecto responde también a eso, a usar compuestos que ya están, a usar objetos que han sido reparados, pero por ejemplo en el caso de la cítara va a quedar es como una suerte de ensamblaje, como una cítara electroacústica. Sí. Entonces se le suman las cuerdas, pero también entonces hay como un parlante y se vuelve otra cosa, ¿no? Se vuelve casi por sí sola un dispositivo. Y en el caso de la guitarra, pues es como que la misma forma hace que uno no pueda dejar de tener la relación de que es una guitarra, a pesar de que no tenga casi que la mitad de su cuerpo, un poco más de la mitad de su cuerpo. Entonces es trabajar un poco también con las formas. Entonces ahí un poco en la guitarra, lo que se está también trabajando como en el proyecto es como ensamblajes, muchos ensamblajes, y con la guitarra lo que se hizo fue hacer un ensamblaje con distintas maderas que encontramos también en la galería, porque la galería, pues un poco como lo sabemos y para recordarles a los que no
a los que no la han visto, pues tiene diferentes pabellones, y en uno de los pabellones, que es como el pabellón que se conoce como herramientas, hay un local en donde solo hay muebles viejos. Entonces encuentras un pedazo de una cama, un testero, la parte de atrás de una silla, una pata, muchos elementos que por sí solos dirías como, ¿y ahí qué? Entonces, un poco también fue trabajar con esas maderas y ver cómo eso ayudaba para que se completara la estructura del dispositivo y acompañara a esas hibridaciones o a esos ensamblajes de cada una de esas partes. Pero también en términos técnicos requirió incluso hasta trabajar con olores, Claro. porque los objetos huelen, ¿no? Tienen como esa memoria, por ejemplo, el tocadiscos huele como a gasolina, como a taller de mecánica, y no se le ha podido quitar eso, y creo que ya es como una memoria que va a quedar ahí. Que hace parte de lo sensorial, obvio, también. Claro, también como que invita como el proyecto. Y pues en términos técnicos era eso, como tratar también como de resolverlo, ver qué compuestos nuevos se tenía que comprar y con qué de los que ya están podíamos trabajar. Sí, o sea, como para complementar eso, por ejemplo, el tocadiscos, desde un punto de vista electrónico, es un dispositivo analógico, entonces que emite un sonido utilizando sistemas viejos, ¿cierto? Como, bueno, como para no entrar tanto en lo técnico, pero sí, básicamente es un sistema analógico, mientras que todos los demás parlantes, digamos que tenían el propósito de ser digitales y emitir sonidos de una manera digital. Entonces, también era ensamblar y buscar una forma en la que coexistieran esos dos circuitos y que fueran de alguna manera como armónicos entre sí, que se pudieran transportar de una manera fácil, que se pudieran programar los circuitos digitales y que se pudieran articular los sistemas analógicos. Entonces también fue todo un ensamblaje desde lo técnico, desde lo electrónico y lo eléctrico. Sí, porque o sea, el proyecto tiene como varias fuerzas también, ¿no? Porque, por ejemplo, entonces estamos trabajando con estos parlantes de segunda, con el tocadiscos que responden como lo has dicho, como otra historia, como otro tiempo, pero también hay Raspberries, entonces que ya son como computadores por sí solos. Entonces es como también que hay como diferentes, no sé cómo llamarlo, como fuerzas, como... Sí, digamos que son lo que tú mencionaste ahora, son hibridaciones. Básicamente, sí, tienes como dos tipos de sistemas que están coexistiendo y tienen que funcionar armónicamente. Entonces, en este caso, emitir sonidos como de forma independiente, pero articulados en un propósito como más sensorial, ¿cierto? Y también como que esto es como que también tiene un propósito y es como eso precisamente, como lo decías ahora, y creo que es una palabra muy importante, es ese asunto de la resistencia, porque yo creo que ellos hacen eso, ¿no? Muchos de esos objetos funcionan, ellos saben cómo repararlos, lo han aprendido empíricamente, por esa práctica que yo siento que ya es una práctica, un saber en sí solo que es desbaratar, reconocer los circuitos, ver qué hace qué cosa, y ahí ese asunto de resistencia es que uno podría decir como todas esas cosas son como descartables, nosotros estamos trabajando con cosas que están fracturadas, que la guitarra de por sí sola está partida, y uno podría decir fácilmente, mejor botemos eso, ¿no? Pero acá en el proyecto lo que intenta también es como reconocer eso, reconocer que no son basura. Entonces ahí también hay como ese asunto, podríamos llamarlo como de resistencia quizás. Claro, y aplica lo mismo para los dispositivos electrónicos, en este caso los parlantes. Tú ves esos parlantes y son parlantes que tú en principio dirías, no, pues eso es basura, pero no, son sistemas perfectamente funcionales. Solamente hay que adaptarlos. Y vuelve otra vez ese tema de los adaptadores, que a mi juicio es como uno de los conceptos que más se articulan alrededor de todo, transversalmente en todo el proyecto. Muy bien. Y digamos, cuando estaban reparando esos objetos y digamos probando también con sonidos, como con también texturas de esos objetos, pienso yo, o como tú decías, como con los olores, con todo esto, ¿qué tipo como de experiencias acerca de esos objetos empezaron como a generar también en cuanto a relacionarse también de otra forma con ellos y no verlos como tú decías como basura, como que ya se pueden desechar, sino como verlos también como un objeto artístico y también técnico, que pues porque también obviamente tiene una función
que viene también como de todos los circuitos y todo eso. ¿Cómo fue su experiencia en cuanto a eso? Pues ahí es como darse cuenta que estamos trabajando con capas, son varias capas, y eso me parece, pues a mí me pareció hermoso. Digamos, lo que puedo ser también sincera y decir que la primera vez que abrí el tocadiscos me encontré con como que había que limpiarlo para poder trabajar y limpiarlo por lo menos un poco, para que el disco girara, porque este estaba lleno como de piedritas chiquitas que no sabemos muy bien cómo llegaron ahí. Adentro pues algunas de estas cajas están abiertas porque están así, eso, como medio desbaratadas, entonces están con, no sé, anidan cucarachas, hay mugre, telarañas. Entonces, bueno, también es como, bueno, acercarse a eso, pero creo que, no sé, pasa con las cosas del taller, con este asunto también del laboratorio, de la experimentación, de entender el ensayo y error, y cuando uno se enfrenta a este tipo de objetos que está limpiándolos, que está viendo cómo funcionan, que los prende y resulta que suenan por sí solos, el tocadiscos genera un ruidito si no tenga parlantes, ¿no? Entonces, pues a mí se me hizo como inevitable como que ya empezar a tener como una familiaridad, como que ya verlos en el espacio del taller todo el tiempo. Se sabe que es algo que se tiene que resolver, no se sabe cómo, porque esto es como, y creo que es también como lo importante de los proyectos, es que cuando uno empieza a hacerlos, uno no sabe cómo los va a resolver. Uno tiene como algunas ideas, pero es como en el proceso que se van ajustando cosas y todavía estamos ajustando cosas. Correcto. Entonces es como ese asunto de que cuando ya empiezas a trabajarlo y ya sabes cómo suena y ya descubriste cómo se prende y ya sabes cómo suena este parlante a diferencia del otro, porque este está más grande, porque este está más viejito, a reconocer esos ruidos, porque también ellos mismos, así tengamos un audio muy limpio, van a haber ruidos, porque ellos mismos ya tienen unos ruidos que no se los vamos a poder quitar y que creo que no es necesario quitarlos y que antes nos gusta que estén por precisamente como este asunto de las capas. Entonces es como trabajar con capas de historia, con capas de sonido, con capas de texturas, con capas de olores, de cables, de circuitos, en fin. Entonces eso hace que uno ya no los vea como objetos extraños, ya los ve como un cuerpo distinto y que además tiene como un propósito. Y cuando hemos empezado a hacer como pruebas ya como con voz, pues ha sonado muy bien, porque recordemos que la idea es que se haga un ensayo sonoro en donde estén estas voces de las y los vendedores, y que también haya, y que este ensayo pues tenga como esas reflexiones de todo este camino que empezó más o menos en marzo, de estar conversando con ellos y estar haciendo visitas casi que una vez por semana. Pero no sé si a ti se te ocurre algo como en términos de esta idea también de las capas. Sí, digamos que desde el punto de vista técnico hay como varios sistemas ahí que van como uniéndose en capas. Entonces tenemos los sistemas, básicamente el almacenaje de la energía, tenemos la batería, tenemos el sistema de procesamiento de audio, básicamente la Raspberry, tenemos los sistemas de amplificación, porque los sonidos salen con unos voltajes muy bajitos y luego tenemos que amplificarlos para poderlos emitir por los diferentes parlantes, cómo funciona el sistema de prender, apagar o de intercambiarnos entre sistemas digitales y el sistema analógico que es el tocadiscos, y todos son capas que al final también desde un punto de vista electrónico pues se tienen que ir uniendo y son problemas que hay que ir resolviendo, ¿sí? Como, bueno, ¿cómo vamos a amplificar esto? Este parlante funciona de una manera, este otro funciona de otra manera, el tocadiscos tiene que tener un sistema aislado por protección y demás, cómo operar todo junto. Y a nivel, digamos, eléctrico implica un reto bastante grande porque son muchos sistemas que se van uniendo y son capas, precisamente como tú lo mencionas. Y ya después como tener el dispositivo ensamblado completamente, pues va a ser un reto gigante porque aún no lo tenemos del todo ensamblado. O sea, han sido todavía capas de experimentación, y cuando ya esté ensamblado vamos a tener otro tipo de retos, que ya son como retos de estabilidad. exactamente, estabilidad,
incluso de seguridad, un poco de todo, y también pues como entender qué tanta autonomía va a tener ese dispositivo, ¿cierto? O sea, cuánto tiempo lo vamos a poder emplear antes de poderlo cargar, bueno, otros retos técnicos que van a ir surgiendo en el camino, que al final sí son capas. Entonces sí ha sido como una experimentación como muy divertida con los objetos y como diferentes, y como poder ver y poder mapear esos objetos desde el inicio en la galería, en Cambalache, hasta el taller. Y creo que sí, sí ha sido bien lindo, bien diferente. Y también me surge otra pregunta, digamos, César, por ejemplo, ¿cómo ha sido el reto como de cambiar la visión, como tú mencionas, como en un principio, de pensarlo solamente como desde lo técnico a pensarlo también desde lo artístico? Y como que eso no solamente sea como para una función, sino que también tenga como un propósito más allá de eso, que pues como mencionaba Erika, es como proyectar las voces de los vendedores de la plaza. Entonces, pues, ¿cómo ha sido como ese reto de cambiar como el chip acerca de cómo trabajas? Eso es muy lindo porque, como decía en un principio, yo he trabajado siempre como para, no sé, empresas o para con propósito comercial, básicamente. Entonces, dispositivos que tengan una función distinta, que generalmente es como muy fría, ¿sí? Y esta es una gran oportunidad para explorar el arte electrónico, ¿sí? Desde un punto de vista más sensorial y como que pueda trascender un poco más. Entonces, para mí ha sido muy divertido, como una gran oportunidad de trabajar entre amigos, de poder explorar otras cosas, compartir conocimientos, eh, ampliar esos conocimientos y extenderlos como a otras áreas. Y particularmente todo el tema de arte y exposición de objetos, instalaciones, me parece que es muy importante como llevar el área técnica a explorar esas cosas, pero siempre como con un propósito adicional. Entonces, en este caso, me parece que es muy lindo porque es un propósito también social de exponer no solamente los objetos y la parte técnica, sino también la realidad social de un lugar que es muy representativo en la ciudad y que es muy representativo en general en todas las ciudades, de formas distintas, pero pues poderlo explorar desde un punto de vista técnico también me parece muy cautivador. A mí particularmente me parece un proyecto hermoso y que espero que se pueda llevar como a muchos lugares, que se pueda exponer. Esa es como mi idea base, donde quisiera que eso se moviera. Y estoy seguro que pues, con Erika eso se va a dar. Entonces, no, eso, muy linda la oportunidad de llevar algo técnico, algo más sensorial, más emocional. Sí. Y digamos, ¿qué tipo de impacto esperan que tenga como todo el proyecto que están generando, pues este dispositivo con las voces? ¿Qué tipo de impacto esperan que tenga o creen que va a tener el dispositivo cuando ya una vez esté finalizado? Pues en un momento creo que los impactos, hay algunos que uno podría como más o menos vislumbrar, otros y que es lo lindo cuando uno, por ejemplo, hace acciones, que son cosas que pasan en el momento, que no se pueden como prever del todo. La primera es que muchos de ellos no han hecho parte de un proyecto artístico. Entonces, cuando me acerqué como a preguntarles si les interesaba, pues ahí creo que también cierto asunto por qué es lo que va a pasar con esto que dijimos, ¿no? La segunda es que las conversaciones también dan cuenta de la historia de esos objetos, pero también de las historias de vida de ellos. Entonces, tener la oportunidad de contar cómo es trabajar en la plaza, son vendedores que llevan más de 20 años trabajando en la plaza, que la conocen, que conocen su historia, que saben cómo se ha ido transformando. O sea, si quisiéramos hacer como una arqueología de la plaza, hay que preguntarles a ellos, porque son los que la han vivido. Entonces, muchos de ellos llegaron allá porque sus familiares antes trabajaban allá también. Entonces también es como esa oportunidad de poder contar un poco de su historia, pero al mismo tiempo también implica, y creo que no podemos ser como del todo inocentes con esto, que también haya como unos asuntos como, no sé si de denuncias, pero también es hablar de la convivencia, de cómo es trabajar en un espacio como la plaza, de cómo es trabajar con objetos usados que pueden ser encontrados, que pueden ser
regalados, que pueden ser vendidos por sus dueños o que los llevan los recicladores, que también se tiene la idea de que son robados, ¿no? Entonces también hay un asunto en el que ellos también pueden, pues tuvieron como la oportunidad de decirlo, ¿no? De hablar también acerca de que cómo es trabajar en esa plaza también en términos de la misma organización de la plaza. Entonces el proyecto también tiene un poco como ese asunto, como que pretende también tener este alcance de por lo menos que ellos mismos se escuchen y que hayan otras personas que puedan escucharlos. En términos estratégicos, el hecho de que se presente, por ejemplo, en Radio Soberana, es que haya un alcance de 5 cuadras en donde van a poder escuchar un poco como estos episodios, pero también el ensayo que va a surgir al final y el que hablaremos como en un tercer episodio. Me interesa mucho ver cómo reconocen este dispositivo también como un ensamblaje y quizás ver como sus reacciones. Eso es como lo que estoy esperando ahora. Me parece que eso es como muy motivador porque al final va a haber es como una acción en donde van a reconocer esos objetos, van a reconocer sus voces, va a haber como una serie de reflexión y ver cómo ellos ven esta suerte de ensamblaje como algo cercano, como una forma en la que ellos practican, como saber, cómo se dan cuenta de que esos ensamblajes que hacen pues también pues tienen como campo en el espacio del arte, en fin, como quizás esos alcances en un primer nivel que ya no sabría yo como en otros niveles cómo puedan llegar, quizás es como movilizarlo, ¿no? Con la gestión de las piezas. Es poder hacer esa acción allá, pero como decía César, pues tener la intención de poderlo mover en otros lugares y que esto vaya también teniendo como otros tipos de reflexiones que puedan acompañar a la pieza. Creería yo que por ahora un poco como esos alcances, también reconocer que este es un proyecto que tiene estímulos, entonces, y que esos estímulos los da la alcaldía, entonces es también como que la alcaldía se escuche a sí misma y vea también qué pasa, porque ellos también regulan ese espacio, ¿no? Entonces eso también va a ser interesante ver cómo qué es lo que pasa con eso. Sí, al final yo creo que es una oportunidad de visibilizar cosas que no son normalmente visibles y que pues generen reflexiones y posiblemente acciones sociales de impacto. Es como la idea, creo yo. Sí, un profe me decía, es algo que recuerdo siempre cuando me enfrento a hacer unas piezas, y es que me decía, es que el artista sabe, pero después. Y claro, es que uno sabe es cuando las pone. Entonces, por ahora no hemos llegado como a esa etapa, pero esperamos es eso, que por lo menos sea atractiva, que les llame la atención y se acerquen a escuchar. Eso sí. Pues me parece muy interesante, digamos, como también el hecho de mostrarla también en la misma plaza, porque también como que, digamos, la relación con los objetos también que ellos tienen puede cambiar al verlo como manifestado como en una pieza así, digamos, ya como construida, como más técnica y también, digamos, como con estas voces que también son ellos mismos. Entonces también es como muy interesante pensar eh, como el tipo de memorias que también pueden estar interactuando, digamos, en torno a ese objeto, porque, digamos, puede que muchos hayan visto ese objeto que ustedes están usando en la pieza, o, o digamos, el vendedor que tú mencionabas, el mono, lo reconozca, probablemente lo haga, entonces, pues, va a ser como muy interesante ver el tipo de contacto emocional que tienen las personas que habitan la plaza y que viven ahí constantemente y también, digamos, llevándolos a otro espacio, también cómo las personas pueden llegar a relacionarse con eso cuando no están siendo como tan cercanos, digamos, a los objetos que habitan ahí y a las voces que van a proyectar ahí. Entonces, pues también me parece como muy interesante eso y también por el lado de, como mencionábamos antes, como de los objetos reusados, como toda esta como cultura de la reparación también, que yo creo que digamos en nuestro país es muy presente. Nosotros usamos muchas veces las cosas hasta que ya definitivamente no funcionan más. Y creo que eso también habla mucho de cómo somos, de la cultura que tenemos, de todo esto, cómo nos relacionamos también con los objetos, porque muchas veces es como que tenemos mucho más como una conexión emocional con ellos y digamos
está muy, muy presente de, digamos, aquí los álbumes familiares, como que en todo eso, como en torno a la memoria y a los recuerdos, y pues también con los objetos, que digamos en las casas, como que hay cosas que están toda la vida, y pues también es como muy bello pensarlo así, es un proyecto más, también más artístico y como decía César, como visibilizar otro tipo de experiencias y de memorias. Y Está perfecto. No, pues nosotros estamos como con esa expectativa de poder contar también como en el siguiente episodio ya un poco ya acerca como de la experiencia, poder también terminar un poco como esta fase de socialización del proyecto como por este medio del podcast, de las conversaciones que hemos tenido. Sí, ver cómo se dan como esas capas, ver como un poco esas reacciones. Entonces estamos muy emocionados también de seguir camellando y de tener en cuenta que este proyecto en términos metodológicos ha sido laboratorios de madera, laboratorio de electrónica, laboratorios de ensamblaje, laboratorios de sonido, todo ha sido eso y creo que, que también es como un privilegio poderse dar el tiempo de experimentar y de no tener que hacer las cosas con tanto afán, también de rescatar el valor del error y del ensayo. Entonces, nada, es un poco de lo que trata este proyecto y bueno, así estaría muy bien para el siguiente episodio, si les parece bien. Sí, muchas gracias Sofía y Erika. No, muchas gracias a ustedes. les agradezco también a ustedes por permitirnos este espacio, por contarnos acerca de su proyecto, y agradecemos mucho su tiempo también. Y les agradecemos también a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Y nos vemos en un siguiente episodio de Murmullos de la Plaza.